Ya estamos listos para nuestro segmento deportivo y comenzamos con la edición número 90 de la carrera ciclística a flecha balona que dejó como ganadores al francés Paul Seixas y a la neerlandesa Demi Vollering. Este miércoles en la edición número 90 de la flecha balona disputada entre las localidades de Herstal y Muro de Huy sobre 200 kilómetros, tras una subida final, el francés Paul Seixas, con un crono de 4 horas 35 minutos y 29 segundos, firmó con victoria de enorme prestigio en una de las clásicas más emblemáticas del calendario Tour, dejando en el segundo lugar del podio al suizo Mauro Schmid, y al tercer lugar lo ocupó el británico Ben Tulet, mientras que el circuito femenino fue conquistado por la neerlandesa Demi Vollering al imponerse sobre 148.2 kilómetros con salida y llegada en Huy, con un crono de 3 horas 53 minutos y 27 segundos, sumando su segundo triunfo en esta prueba tras el logrado en 2023 y alcanzando la victoria número 61 de su carrera profesional. Y en una nueva jornada del Tour de los Alpes, el británico Thomas Pidcock se impuso con autoridad en la tercera etapa. Este miércoles el ciclista del Team Pinarello dominó la etapa disputada entre Las Lases y Arco sobre 174.5 kilómetros, tras una jornada marcada por una caída masiva en los primeros compases que obligó al abandono de los corredores Lorenzo Finn, Damien Hausen y Lorenzo Nespoli, además de una neutralización de 21 minutos y una larga batalla táctica antes del desenlace. El británico Thomas Pidcock se impuso al sprint con un tiempo de 4 horas, 23 minutos y 24 segundos, superando al italiano Tommaso Dati y al colombiano Egan Bernal, quienes completaron el podio. La victoria de Pidcock no alteró la clasificación general, que continúa liderada por el italiano del Red Bull Bora, Giulio Pellizzari, quien afrontará la cuarta etapa con una ventaja de 4 segundos sobre Thymen Arensman y 6 sobre Bernal. La cuarta jornada se correrá este jueves entre Arco y Trento, con un tramo de 167.8 kilómetros. Y en más del ciclismo, la Vuelta al País Vasco femenina anunció el recorrido oficial de su quinta edición. Este miércoles la organización de la prueba vasca presentó el trazado de 372.4 kilómetros en total, que estarán distribuidos en 3 etapas de competencia, del 15 al 17 de mayo de 2026. La jornada inaugural contará con 121.2 kilómetros y 6 puertos de montaña de tercera categoría, mientras que la segunda etapa será la más larga de esta edición, con 138 kilómetros de recorrido y 5 puertos de tercera categoría. Finalmente, la tercera y última etapa tendrá un recorrido de 113.1 kilómetros con 3 ascensiones puntuables que definirán una carrera exigente que se encuentra consolidada en el calendario del ciclismo femenino. Pasamos ahora a hablar de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 y les informamos que Venezuela sumó par de medallas de oro de la mano de Ariangie Echendía y David Linares. Echendía brilló en la categoría de 53 kilogramos femenina tras romper los récords panamericanos de arranque y envión en el levantamiento de pesas, sumando un total de 185 kilos. En esa prueba, la plata fue para la colombiana Luz Solis, quien levantó un total de 164 kilogramos, y la presea de bronce fue para la brasileña Sofía de Carvalho, al totalizar 149 kilos. Por su parte, David Linares también se llevó la medalla dorada en la categoría masculina, pero en los 65 kilogramos, luego de levantar un total de 251 kilos. La plateada se la adjudicó el argentino Álvaro Matricardi con 237 kilogramos y el bronce se lo llevó el colombiano Juan Pablo Ramírez con un registro total de 236 kilogramos. Tras estas pruebas, Venezuela sumó 2 medallas más de oro y llegó a 18 doradas, solo superada en el medallero por Brasil con 43 y Argentina con 25 preseas de oro. Pasamos ahora al deporte blanco, porque los tenistas latinoamericanos Ignacio Buse y Thiago Tirante tuvieron un excelente debut en el Abierto de Madrid. El peruano Ignacio Buse se enfrentó al francés Adrián Mannarino, ex top 20 del ranking, y durante el partido mostró un juego sólido,
dominando desde el fondo de la cancha y defendiendo con eficacia su servicio. Buse logró cerrar el encuentro con parciales de 6-4 y 6-2. Por su parte, el argentino Thiago Tirante se midió ante el local Roberto Bautista Agut. Desde el primer set, el albiceleste exhibió un tenis de alto nivel y logró imponerse en el marcador en la segunda manga. Ya Bautista intentó reaccionar, pero Tirante elevó su rendimiento en los momentos claves y selló la victoria. De esta manera, ambos tenistas latinoamericanos avanzaron a la segunda ronda de este torneo. Y este miércoles en Madrid, el Tribunal Supremo confirmó la absolución de Neymar Jr., Sandro Rosell y Josep María Bartomeu de los delitos de corrupción y estafa vinculados al fichaje del brasileño por el Fútbol Club Barcelona. La Sala de lo Penal ratificó la sentencia de la Audiencia de Barcelona al rechazar los recursos presentados por el fondo brasileño DIS, quienes habían solicitado penas de hasta 4 años de prisión contra los implicados por los delitos de corrupción y estafa relacionados al fichaje de Neymar con el Barcelona. En tal sentido, el tribunal concluyó que no hubo delito de corrupción entre los particulares ni estafa impropia, subrayando que los contratos cuestionados eran reales y respondían a una decisión deportiva del club catalán, quienes adelantaron el fichaje en 2013, pese a tener un acuerdo para 2014. La acusación de fraude surge por el fondo de inversión brasileño Doyen Sport Investment, quienes habrían adquirido el 40% de los derechos económicos del jugador y quienes alegaron que el Barcelona había hecho pactos previos en 2011 y habría pagado adicionales a la empresa familiar de Neymar, sosteniendo entonces que dichos pagos debieron formar parte del precio oficial del traspaso, lo que habría aumentado su porcentaje en dinero, afirmando que el Barcelona actuó de mala fe, ocultando parte del valor real del fichaje en contratos paralelos, lo que según ellos es considerado un fraude. Sin embargo, el trato efectuado no contemplaba los contratos personales, por lo cual el DIS recibió justo lo asignado. En consecuencia, el Supremo insistió en que los derechos federativos pertenecían al Santos, afirmando que disponer de los derechos futuros no constituye indicio de corrupción. De esta forma, la resolución cierra definitivamente el proceso de más de una década, confirmando la inocencia de Neymar, Rosell y Bartomeu. El venezolano Fernando Aristigueta renunció a la dirección técnica del Caracas Fútbol Club luego de casi 2 años en el cargo. Este miércoles, a través de sus redes sociales, el equipo agradeció la gestión de Aristigueta y confirmó la decisión de la Junta Directiva de aceptar su renuncia. Durante su etapa como entrenador dirigió un total de 82 partidos oficiales en la Liga Fútbol, la Conmebol Sudamericana y la Copa Venezuela, destacando por las 2 temporadas consecutivas en las que llevó al equipo a clasificar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. De esta manera, Fernando Aristigueta se va del club antes de la última jornada para finalizar el torneo Apertura de la Fútbol, de la cual ya fue eliminado. Y luego de 2 resultados positivos obtenidos en la Copa Sudamericana, en busca de pasar a la siguiente fase. Cabe acotar que Henry Meléndez fue anunciado como técnico interino. Por su parte, la FIFA impulsó este miércoles una iniciativa por el Día Internacional de la Madre Tierra. En el marco del Día de la Tierra, el máximo organismo del balompié mundial anunció un apoyo a proyectos de reforestación y plantación de árboles, específicamente en las 16 ciudades que serán sedes de la Copa del Mundo que se va a desarrollar en México, Canadá y Estados Unidos. El ente mundial detalló que apoyan una labor que busca plantar 1 millón de árboles a través de programas de reforestación en los bosques de Norteamérica y reiteraron que con los proyectos comunitarios que se llevan a cabo en las 16 ciudades anfitrionas de la cita mundialista, se añadirán más de 12,000 nuevos árboles en parques, campus escolares, senderos y otros espacios públicos. Y vamos a hablar ahora de tierra de gigantes del baloncesto, porque la FIBA dio a conocer que Japón y Francia albergarán futuras ediciones de los mundiales de baloncesto femenino y masculino respectivamente. A pesar que las siguientes ediciones de los torneos están próximas a celebrarse este miércoles, la Federación Internacional de Baloncesto anunció los primeros preparativos de cara al futuro, con Japón albergando el Campeonato Femenino 2030, y es que justo esta categoría celebró el pasado martes su sorteo para el Mundial 2026, donde una de las 16 selecciones revalidará su título en el continente asiático,
mientras que en la rama varonil Francia se encargará de recibir a las 32 delegaciones clasificadas, donde su campeón defensor saldrá de Qatar 2027, siendo la primera vez que el continente europeo reciba dicho torneo desde España 2014, contando con distintos recintos tras los Juegos Olímpicos de París 2024. Y de esta manera finalizamos nuestro segmento deportivo acá en Edición Central. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con nuestro segmento cultural.